Pues a nuestras amigas y amigos de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que en este año 2020 tiene como invitada a la Alcaldía de Iztapalapa, a nombre del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura, les damos la bienvenida y le damos también, por supuesto, la bienvenida al doctor Patrick Johansson. Él es, como muchos otros investigadores, un mexicano que nació en otro lado, pero es mexicano de corazón. El doctor Patrick Johansson tiene una muy larga carrera de investigación sobre los temas mexicanos, sobre la lengua náhuatl, desde hace pues ya más de 30 años en México, ¿no, doctor? Así Y es, Gerardo, así es. ha recibido diversos reconocimientos. Voy a leerles algunos, porque la verdad es que su currículum es muy amplio. Bueno, él ha recibido como reconocimiento impartir la cátedra América Latina en el Instituto Pluridisciplinario para los Estudios sobre las Américas en Toulouse, Francia. El reconocimiento a la aplicación digital Nezahualcóyotl, de la cual fue curador, como mejor contenido cultural otorgado por el World Summit Award Mobile Content en 2014. Premio Mejor Artículo de Historia Antigua otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas 2010 a su publicación. Mixtlatzonteclistli, la muerte como punición o redención de una falta en estudios de cultura náhuatl. Aprovecho aquí para comentarle a nuestra audiencia que, bueno, el doctor es un gran especialista en el conocimiento de los rituales mortuorios y funerarios, y en relación al libro que estamos presentando hoy, esto va a resultar determinante. Ha recibido el premio al Mejor Ensayo Literario 2003 por la obra Flor sin Raíz, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, el premio Huchiman de Plata 1998, otorgado por Huchimanes de Plata AC a través de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en reconocimiento a su labor como investigador del mundo precolombino en noviembre de 1998. La presea Tepuztlacuiloli, otorgada por la Academia Regional de Texcoco, del Gobierno del Estado de México, municipio de Texcoco. Es integrante de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2010, académico correspondiente de la Real Academia Española en 2011, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México desde 2008, miembro honorario de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas en México, elegido en la Asamblea de 19 de diciembre de 2010. Y bueno, como ya les comenté, tiene pues prácticamente más de 30 años ejerciendo la docencia y formando generaciones de historiadores, antropólogos, arqueólogos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en las asignaturas de lengua y literatura maya, literatura náhuatl prehispánica, etcétera. Y publicaciones, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas. Voy a mencionar solamente algunos libros. Ahuicuicat, Cantos Eróticos de los Antiguos Nahuas, editado por el Instituto Politécnico Nacional en 2018. Micacuicat, Las Exequias de los Señores Mexicas, del Círculo Editorial en el 2016. Variaciones del Español en México, publicado por la Academia Mexicana de la Lengua en 2015. Y bueno, como les decía, un sinfín de libros, capítulos de libros, artículos, y pues por lo tanto es un gran honor que hoy tengamos su presencia aquí en esta feria 2020, la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, para hablar sobre el libro, su último libro, su más reciente libro, que incluso todavía está en prensa, que se llama Cuitláhuac, Señor de Iztapalapa y Tlatoani de México Tenochtitlan, de México Tenochtitlan. Doctor, pues cuéntenos cómo a mí me surgió al leer el libro la pregunta, ¿por qué
este gran olvido durante prácticamente 500 años sobre Cuitláhuac? ¿Por qué ese velo que lo cubrió y lo alejó de la memoria principalísima de los mexicanos? Sí, buenas noches. El honor es mío, Gerardo, de estar con ustedes hoy. Yo creo que Cuitláhuac primero tuvo una trayectoria breve, ¿no? Yo creo que ese es un punto entre Moctezuma, entre el destino trágico de Moctezuma y la gesta heroica de Cuauhtémoc. Digamos, hay un tiempo corto de su presencia en el escenario histórico, ¿no? Es un punto. El otro podría ser también que en un momento dado, como había sido el único vencedor de los españoles, hubiese habido, digamos, una especie de bueno, realmente de intento de ocultar, digamos, esta victoria del 30 de junio de 1520, realmente cuando fue la noche victoriosa para Cuitláhuac, noche triste para los españoles, ¿no? Entonces, aquí también hay un desconocimiento realmente cuando vemos que Durán lo confunde con Cuauhtémoc y también, digamos, Fernández de Oviedo lo confunde también con Cuauhtémoc. Entonces aquí tendríamos pocos testimonios para que los cronistas españoles pudieran, digamos, basarse para la historia de Cuitláhuac, ¿no? Tenemos estas dos posibilidades, la brevedad de su presencia en el escenario histórico y quizás un intento por parte de los españoles de borrar un poco esta noche triste de su historia, ¿no? Claro, sí, ese intento incluso es conducido por el propio Cortés, doctor. Yo Claro, siento pues que incluso al negarse a decir abiertamente su nombre por 4 veces en la segunda carta de relación, es decir, para ese momento Cortés lo había conocido, lo había visto y había intercambiado alguna cosa con él desde Cholula, ¿verdad? Luego, exactamente. desde ahí, luego en el camino entre Amecameca propiamente el valle, porque aquello es la Ahí está cima de la Palapa. cuenca de México, ahí está Palapa, claro. Pero hay otro punto en que también trata de evadir la mención de su nombre, que es el punto en el que pasa el ejército invasor por primera vez por la ciudad de Cuitláhuac, homónima de nuestro personaje. Esta sería una segunda evasión. El tercero, cuando se refiere a él como el señor de Iztapalapa, y no menciona tampoco su nombre. Finalmente, cuando está ya en Mexico Tenochtitlan, y tampoco menciona que su nombre y solamente se refiere a él como el hermano de Moctezuma. Doctor, hablando del Así nombre de es, ¿eh? Cuitláhuac, usted hace en este libro una aportación muy importante al esclarecimiento del nombre de Cuitláhuac. ¿Por qué no nos habla un poquito al respecto? Pues, si quieres voy a pasar inclusive a compartir la imagen en, En la pantalla. aquí de Cuitláhuac, ¿eh? Sí. Aquí lo vemos. Voy a pasar la segunda. Aquí pueden ver el glifo, ¿no? El glifo que es Cuitlatl, que sería, digamos, una excrescencia vegetal. Yo creo que aquí el punto es importante porque uno cree siempre que Cuitlatl es solamente el excremento. Cuitlatl es la excrescencia que puede ser animal, como es el Cuitlatl, ¿no? Pero puede ser también mineral, que es el teocuitlatl, que es el oro, y también puede ser también una excrescencia acuea, acuática, que sería el caso de Cuitláhuac en este caso, ¿no? Y aquí lo que veo en este glifo antroponímico que tenemos a la vista,
del Códice Matritense, es que curiosamente hay lo que llamamos un formema, es decir, una pequeña forma arriba de la vírgula del excremento, en este caso, de la excrescencia, que corresponde al corazón o que corresponde también a la flor. Es lo que explico en mi libro. Y también hay que pensar que Cuetlaxochitl es la flor de Nochebuena, Cuetlaxochitl. Entonces, vamos a verlo al final. De hecho, tengo otro glifo y podría ser, digamos, una referencia también a la flor de Nochebuena, Cuetlaxochitl en este caso, ¿no? Pero en dado caso, el contexto de la excrescencia acuática del lago, de lo que había sobre el lago, digamos, sería una referencia al nombre de Cuitláhuac, entre otras cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí lo que les quiero enseñar también, perdón, lo que estabas comentando, Gerardo, es la Cuitláhuatzin ignorado por los cronistas. Aquí les leo rápidamente lo que dice Durán. Y así como él lo pensó, así fue. Porque luego los mexicanos y los de Tlatelolco se confederaron y alzaron por rey al señor de Tlatelolco, que se llamaba Cuauhtémoc, mozo mancebo de hace 18 años, sobrino del rey Moctezuma, que no fue el caso porque el que sucedió a Moctezuma no fue Cuauhtémoc, fue Cuitláhuac. Y también dice, en este caso, Fernández de Oviedo, supo Hernando Cortés muy enteramente las cosas de la ciudad de Temistitlán y cómo después de la muerte de Montezuma sucedió en el señorío un hermano suyo de la ciudad de Iztapalapa que se llamaba Guatemotzin. Imagínense el error garrafal que cometió en este caso Fernández de Oviedo, ¿no? Claro, pero ¿estará usted de acuerdo, doctor, en que ese error viene conducido por Cortés? Porque habría que recordar que Fernández de Oviedo toma como Claro. mente primordial al conquistador, a Cortés. Cortés Claro, también claro. nos deja una imagen que usted, yo como iztapalapense, se la quiero agradecer profundamente. La imagen de Iztapalapa que reseña usted en su Sí. libro, sobre la ciudad, sobre A ver. el topónimo, etcétera. Es, la verdad, un análisis el que realiza usted que es muy importante de conocer. Aquí tenemos. Excelente. Adelante, doctor, adelante. Así es. Y aquí tenemos también algo poco conocido. A ver, voy a agrandar aquí. En este caso, aquí la ciudad de Iztapalapa. Con Iztapalapa vemos el glifo de Iztapalapa aquí. El Istli y Iztapalli, la losa y el agua. Y aquí tenemos al abuelo de Cuitláhuac, que era también Cuitláhuac primero. Uh-huh. Sí, sí, Huehuehuitlahuatzin le llaman en las crónicas. Huehuecuitláhuatzin, exactamente. Sí, estupendo. Él era hijo de Axayácatl, pero su abuelo por vía materna era Cuitláhuatzin primero, señor Sí, de Iztapalapa también en su tiempo, ¿no? sí, Y es muy efectivamente. interesante ver la descripción que también tienen los españoles de la ciudad de Iztapalapa, bellísima, que era como un paraíso terrenal, ¿no? Realmente. Y curiosamente son los españoles que se maravillan de ello, ¿no? Sí, efectivamente. Y fíjese, doctor, un poco para conocimiento de la población que nos está viendo en este momento, habría que recordar que Iztapalapa fue un lugar de recreo también durante mucho tiempo, durante casi los 3 siglos de la etapa virreinal, en sus diferentes formas. Pensemos, por ejemplo, en que en lo que hoy es el Peñón del Marqués, ahí junto al monumento que hoy existe a Benito Juárez, frente a la cabeza de Juárez, era un coto de caza Uh-huh. que al ser reclamado y entregado a Cortés por la corona, se le describe como un lugar lleno de conejos
y venados. Y ese peñón que estaba en medio de la laguna también tenía su correspondencia con la península de Iztapalapa llena de bosques. En el testamento de la última descendiente ilustre de Cuitláhuac, Guadalupe Álvarez, en 1852, ella refiere en su testamento que su hermana y su cuñado devastaron los bosques de encino de Iztapalapa. Imaginemos que estos territorios que hoy realmente pues no están cubiertos, no hay cubierta vegetal, estuvieron algún día llenos de bosques. Y eso es algo que también usted a la imagen a la que nos lleva con la recuperación de la descripción que hacen los españoles de esta Iztapalapa, la mitad en el agua y la mitad en la tierra. Y también a mí me gusta mucho la manera en que usted describe el carácter mítico de la losa Itztapaltetl. Me gustaría mucho que nos informara, porque es algo que los iztapalapenses y en general la población de la ciudad no conoce. Por favor, doctor. Sí, yo creo que es un punto importante el famoso Iztapaltetl, ¿no? Que podría reunir la historia de Iztapalapa y la historia de México, Tenochtitlan. Precisamente nos cuenta, digamos, la historia cuando Copil estuvo, el sobrino, ¿se acuerdan del sobrino de Huitzilopochtli, que quería vengar a su madre, Malinalxóchitl, que había sido abandonada? Y entonces, en todo este contexto, en un momento dado, que cae una piedra del cielo, un Iztapaltetl, que sería ciertamente una piedra, una losa, pero puede ser también, puede haber sido una piedra de sacrificio. Yo dejo los cabos sueltos en este episodio porque no hay elementos históricos que sean, digamos, certeros para realmente pronunciarse, ¿no? Pero yo creo que, digamos, Iztapalapan, la etimología, porque hablo también en el libro de las posibles etimologías de Iztapalapan, ¿no? Yo creo que esa sería una que un poco misteriosa, enigmática, pero que podría conducir, digamos, a un lazo de unión entre la historia de los mexicas y la historia de los iztapalepenses, ¿no? La famosa piedra que cae del cielo, Iztapaltetl, ¿no? Hay que recordar que también los de Iztapalapa estaban en una línea más directa en relación con los toltecas. Y este mito de la piedra que cae en la región precisamente de Iztapalapa, entonces ciertamente que conduce más a la historia de Iztapalapa que la de México en un momento dado. Pero dejo de cualquier modo, digamos, aviento la piedra, no escondo el brazo, pero aviento la piedra y dejo los cabos sueltos porque no tengo los elementos para pronunciarme realmente en ese aspecto, ¿no? Sí, a mí también me parece muy importante y muy interesante. Además, una gran oportunidad de investigación esta que abre usted con estas descripciones de las diversas etimologías de Iztapalapa, porque hay que recordar que hace no mucho tiempo se llevó a cabo un proyecto integral de rescate arqueológico del actualmente llamado Cerro de la Estrella, Huizachtepetl, uno de cuyos más importantes resultados, más interesantes, es el hallazgo de un basamento piramidal más o menos del tamaño del basamento de la pirámide de la Luna, en el cerro, donde se encuentran los afloramientos de este material que es basalto y que además está también íntimamente relacionado con la característica de haber sido una colonia teotihuacana desde el año 500 de nuestra era, es decir, durante el esplendor de Teotihuacán, ¿verdad? Y que, por lo tanto, entonces refuerza la idea que usted lanza en este libro sobre el origen tolteca
de Iztapalapa, ¿no? Y también nos permite observar a Iztapalapa como un espacio de conjunción de culturas, lo tolteca teotihuacano Así es, ¿eh? con lo chichimeca que se va a ir manifestando. Chichimecas. Así es, en este documento que usted mismo ya nos mostró, que es el Códice Xolotl, y también en la alfarería y en otros asuntos, uno de los más importantes, el fuego nuevo, ¿no? Usted también nos habla aquí acerca de la significación que tenía para el mundo náhuatl el fuego nuevo. Por favor, doctor, ¿podría profundizar? Sí, es importantísimo. Yo creo que realmente Iztapalapa era como una especie de Meca para los musulmanes, ¿no? Realmente el fuego nuevo, que era importantísimo para los mexicas, pues lo sacaban de Iztapalapa. Y aquí en el libro estoy tratando de recorrer más o menos la historia del fuego nuevo desde los primeros momentos y posiblemente, digamos, cuando llegan los mexicas. ¿Se acuerdan que los mexicas en la peregrinación llegan a Chapultepec y quieren atar sus años? Eran Omeacat, ¿no? 2 cañas, pero con la guerra que tenían con los de Culhuacán y los de Xaltocan, no pueden hacer su ceremonia y tienen que esperar. Y luego lo hacen un poco más tarde. Y yo supongo, también aquí no tenemos todos los elementos históricos para afirmarlo de manera contundente, pero que el primer, digamos, fuego nuevo llegando en la zona lacustre de México, la que correspondía a Chapultepec, que no se hizo, se podría haber hecho en Tizapán, bueno, en la región, cuando ellos tenían su templo en Tizapán, por lo tanto, que fuera el primer fuego nuevo de los mexicas cuando llegaban a la zona lacustre en el cerro de Iztapalapa, ¿no? El Huizachtepetl, ¿no? O Huizachtecat, como se le llama también, ¿no? ¿Cómo lo ves, Gerardo? Claro, no, por supuesto. ¿Sabe? Este tema de Tizapan me lleva a también pedirle que nos hable un poco más acerca de esta geografía sagrada de el cerro, por supuesto, y de la península de Iztapalapa, porque en las crónicas, en las narrativas, diversas narrativas que existen sobre la migración mexica, se menciona como lugar de refugio Contitlan, Tizapan. Después Contitlan va a ser sumamente importante porque en una parte más adelante del relato de la migración mexica, al primer niño que nace ya fuera del dominio de los culhuas, le ponen por nombre Contitlan y su recuerdo está Contitlan. en Michuca, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablara un poco acerca de la geografía sagrada. Sí. Sí, doctor. Sí, cuando llegan en la zona, inclusive yo considero que aquí la última etapa fue de Mexicatzingo en 7 Tecpat, 7 Pedernal, hasta culminar con la fecha Seacat, la fecha para mí en la que descendió el águila e hizo su nido sobre el tunal, realmente aquí, ¿no? Y en este caso, sí, cuando se acercan los mexicas, dentro de todo este contexto, están en Mixiuhcan, lugar del parto, donde Quetzalhuayatzin pare a Contitlan, en este caso. Aquí, curiosamente, hay una especie de relación entre el barrio de Culhuacán, que se llamaba Contitlán, ¿no? Y realmente el nombre del niño que supuestamente tenemos aquí. Yo creo que en la cultura indígena prehispánica, sobre todo la cultura náhuatl, tenemos, digamos, una relación simbólica muy intrincada, donde los nombres de lugares y los nombres de las personas a veces se cuadrapean, pero de manera funcional, ¿no? Y aquí tendremos, teóricamente, Contitlán fue uno de los barrios
de Culhuacán, donde estuvieron confinados y luego utilizados como mercenarios al servicio de Culhuacán en contra de Xochimilco, los mexicas, pero también tenemos el nombre entonces de esta mujer mexica que parió a Contitlán, ¿no? Entonces aquí yo creo que también toda esta zona de Iztapalapa, Mexicatzingo, Culhuacán, es una zona neurálgica para la historia de los mexicas. Es por eso que ciertamente, digamos, los destinos de Iztapalapa y el destino de México Tenochtitlan estuvieron muy ligados, ¿eh? Sí, sí, así es, doctor. También a mí me llama mucho la atención de su libro, que como usted ya se estará dando cuenta, lo disfruté como si fuera un niño yo, porque Gracias. me esclarece y además me abre también preguntas acerca de la propia Iztapalapa, pero también de la situación en la cuenca. Usted nos hace en el libro una descripción de los Nautecutin, de los 4 señores culuas. A mí me parece también que es súper importante y determinante para la posterior historia de la Ciudad de México y de Iztapalapa, estos 4 señoríos. ¿Por qué no nos habla de eso, doctor, por favor? Claro, eran los 4 señores, y aquí que los que reciben de hecho a Cortés, ¿no? Eso nos habla de un poderío, de esta unión, de esta tetralogía, antes de la llegada de los mexicas a la zona lacustre, ¿no? Y por eso también la herencia tolteca, perdón, después de la diáspora de Tula, los que se vinieron a instalar y que tuvieron ciertamente un poderío. El problema es que no tenemos fuentes, un poco porque los mexicas como que aplastaron un poco con sus recuerdos, sobre todo que la información que fue recopilada por los frailes y por Cortés, bueno, y también un poco todos los cronistas, pues cubre un poco la historia tanto de Iztapalapa, de Mexicatzingo, de Iztacalco y de Culhuacán también, ¿no? Pero estos 4 señores fueron tan importantes como los 4 señores de la República de Tlaxcala, en ese caso. El problema es que tenemos poca información de esto. Y sabemos que cuando llega Cortés, no Cuitláhuac no está solo, está con estos señores para recibir a los españoles en Iztapalapa, lo que le dio mucho coraje a Cuitláhuac, ¿no? Porque él no quería para nada recibirlos, ¿no? Y en este punto, lo que mencionaste, Gerardo, es que en la zona de Cholula, yo creo que inclusive voy a compartir el texto, me parece muy importante porque se habla mucho de Cuitláhuac, ¿no? Se habla mucho de Cuitláhuac en la noche triste, en la noche de Victoria. Pero primero aquí está este carácter de Cuitláhuac, por ejemplo, hombre astuto, sagaz y bullicioso, y la principal parte del Shah de México a los castellanos, según se entendió, y que fortaleció la ciudad con fosos y trincheras, y armaba a la gente con largas picas, soltaba los tributos, ofrecía mercedes a los pueblos que resistiesen a los cristianos y los matasen y le enviasen las cabezas. Dio a entender en todo su imperio cuánto los convenía la unión para librarse de la opresión de los extranjeros y no se engañaba en nada. El carácter de Cuitláhuac, eso es quizás una imagen, es una ilustración del Códice Florentino que podría ser una imagen de Cuitláhuac después de la matanza de Toshkat. Eso lo voy a explicar un poco después. Aquí el encuentro de Cortés, aquí me parece muy importante porque uno piensa que el primer encuentro de Cuitláhuac con Cortés fue en Iztapalapa. Y yo pienso que al contrario, bueno, no sé, que fue mucho antes, que fue en Cholula, en la región de Cholula. Aquí me vinieron a hablar ciertas personas que parecían principales, entre los cuales, perdón, venía uno que me dijeron que era el hermano de Moctezuma y me trajeron hasta 3,000 pesos de oro y de parte de él me dijeron que él me enviaba aquello
y me rogaba que me volviese y no curase de ir a su ciudad, porque era tierra muy pobre de comida y que para ir allá había muy mal camino y que estaba todo en agua y que no podía entrar allá sino en canoas y otros muchos inconvenientes que para la ida me pusieron. Pero aquí viene el punto interesante. En este aposento que he dicho según las apariencias que para ellos vimos y el aparejo que en él había, los indios tuvieron pensamientos que nos pudieran ofender aquella noche y como yo lo sentí, puse tal recaudo que conociéndolo ellos, mudaron su pensamiento y muy secretamente hicieron ir aquella noche mucha gente que en los montes que estaban junto al aposento tenían junta y que por muchas de nuestras velas y escuchas fue vista. Quiere decir que cuando Moctezuma manda a su hermano, yo creo que el hermano Cuitláhuac tiene la intención de ver si no hay una posibilidad de caerles encima a los españoles en la región de Cholula. Y ciertamente que, como lo indica Cortés en esta carta de relación, pues se dieron cuenta, Cuitláhuac se dio cuenta de que estaban, digamos, advertidos los españoles y que no era el momento para hacerlo, ¿no? Claro, además, Cuitláhuac era un conocedor de esa región. Usted mismo aquí en el libro nos informa cómo había acudido a combatir en Huaquechula, en el propio Tepeaca y hacia los Claro, imperios de la Mixteca y de Oaxaca, ¿no? Entonces de Oaxaca, conocía muy bien Cuitláhuac, esa zona, pero además la también, región. claro, los tlaxcaltecas, pero también los cholultecas y los otros pueblos de esos valles de Puebla, Tlaxcala, conocían a Cuitláhuac, sabían quién era. Claro, O sea, no es que les haya venido una inspiración de, ay, a lo mejor, o un presentimiento de, ay, a lo mejor nos van a atacar. Sabían que iba a eso, ¿no? así es. Y hay que recordar que Cuitláhuac había sido el, digamos, el Tlacatecatl, el jefe supremo de los ejércitos mexicas en esas expediciones que estás comentando, Gerardo, hasta Oaxaca, y era, digamos, una persona sumamente importante dentro de todo este contexto militar, ¿no? Era un guerrero valiente, y aquí lo acabo de leer, ¿no? Astuto, y yo considero inclusive que él tenía una visión de vencedor. Me parece que eso es muy importante y es ciertamente la razón por la cual tiene que pasar a la historia, porque primero yo quisiera recordar que pues celebramos, acabamos de celebrar en junio, el 30 de junio en Iztapalapa, la noche victoriosa de Cuitláhuac, y en general uno se queda con esta batalla, esta victoria, esta noche triste para los españoles, esta noche de victoria para Cuitláhuac. Yo creo sinceramente que no es cierto lo que dice Cortés, y voy a compartir un documento que lo había soltado tan solo algunos, a ver, voy a agrandar la imagen. Voy a ir un poco más lejos. Aquí dice, Cortés señala que a su regreso de Veracruz, sitiado por los mexicas, carecían de víveres, porque desde el caso sucedido con Alvarado, se hacía mercado. Había que salir y Cuitláhuac para hacer mercado. Cortés, así es la cita de Torquemada. Cortés, sin pensamiento de malicia, soltó a un hermano de Moctezuma, señor de Iztapalapan, y los mexicanos ni hicieron mercado, ni le dejaron volver a la prisión y le eligieron por su caudillo. Imagínense, entonces, se supone, según lo dice Cortés, que estaba preso Cuitláhuac con Moctezuma y cuando de regreso de Veracruz, de haber ido a pelear en contra de Pánfilo de Narváez, que ya acuérdense de que regresa a México el día de San Juan Bautista,
el 24 de junio y se va el 30 de junio, es la noche triste, ¿no? Y entonces se supone que 2 días antes de salir, suelta a Cuitláhuac. Entonces yo en ese libro estoy abogando por otra teoría. Yo creo que Cuitláhuac estuvo un tiempo ciertamente encerrado con Moctezuma, pero después como que no habían aquilatado muy bien la importancia de Cuitláhuac, lo dejaron salir y que no estaba preso cuando fue lo de la noche triste, que estaba afuera. Inclusive me atrevo a decir que él empezó desde después de la noche triste, de la matanza de Toshkat, que cuando se sublevaron los mexicas, algunos días después fue Cuitláhuac el que estuvo al mando de los ejércitos mexicas que acorralaron a Pedro de Alvarado primero, y luego cuando regresó Cortés lo dejaron pasar y hicieron el sitio de los españoles. Aquí tengo una imagen, por ejemplo, del Códice Azcatitlán, muy curiosa. Tenemos una especie de síntesis, ¿no? Tenemos aquí a unos tlaxcaltecas con la bandera del Espíritu Santo. Tenemos a los que se supone que es la matanza de Toshkat. Tenemos a los que tocan el teponazli, el tambor, huehuet. Tenemos abajo a los guerreros así en el piso, así. Y tenemos arriba de la pirámide, tenemos a Moctezuma que está en la azotea. ¿Se acuerdan de que Pedro de Alvarado, se supone que Cortés, ¿no? Pero yo digo que no es Cortés que le pidió que subiera a la azotea, sino que fue mucho antes, que fue Pedro de Alvarado que le pidió a Moctezuma que subiera a la azotea del palacio para calmar a los mexicas que se habían sublevado después de la matanza. Porque, ¿qué vemos aquí? Vemos a Moctezuma, bueno, así cayendo de la escalera con una flecha en la pierna. Esta imagen es una imagen muy colonial, como lo pueden ver, ¿no? El trazo es muy colonial, pero digamos, tenemos a los tlaxcaltecas con la bandera del Espíritu Santo, tenemos a los que tocan el tambor en la fiesta de Toshkat, tenemos a los danzantes supuestamente aquí en el piso, muertos, y tenemos a Moctezuma caído con una flecha en la pierna que corresponde a una versión de Durán que dice que lo flecharon y que lo alcanzaron en la pierna. De hecho, bueno, ustedes conocen digamos, la teoría, es que, bueno, cuando apareció en la azotea, lo apedrearon y lo quisieron flechar y lo protegieron los españoles, ¿no? Y aquí hay un texto de Bernal Díaz del Castillo muy interesante que afirma que cuando Moctezuma estaba en la azotea, se acercaron unos guerreros mexicas y le dijeron que habían nombrado a un señor Cuitláhuac para dirigir la ofensiva. Y es el texto de Bernal Díaz. 4 de ellos principales se llegaron en parte que él, Montezuma, les podía hablar y ellos a él. Y llorando le dijeron: oh Señor, oh nuestro gran Señor, y cómo nos pesa de todo vuestro mal y daño y de vuestros hijos y parientes. Hacemos saber que hemos levantado a un vuestro pariente por Señor. Y ahí le nombró, ¿cómo se llamaba? Que se decía Cotlahuaca, Señor de Iztapalapa. Entonces aquí tenemos 2 versiones. Tenemos la versión de Cortés, que es bastante mentiroso, ya lo sabemos, ¿no? Que dice que regresando de 2 días antes de la noche triste soltó a Cuitláhuac para que hiciera mercado. Y tenemos la versión del Códice Florentino, que nos habla de esta salida a la azotea con Itzcuautzin de Tlatelolco, en este caso, y es el momento en que se acercan, lo que dice Bernal Díaz del Castillo aquí, y le dicen que eligieron a Cuitlahuaca. Es evidente que si Cuitláhuac hubiera estado en encierro con Moctezuma, pues no podía ser la persona que habían nombrado, ¿no? O sea, yo creo que aquí sí
yo creo realmente hay muchos elementos en el libro que apoyan esta teoría, que Cuitláhuac estaba afuera, no estaba preso como Tecuzoma, y que después de la matanza de Toxcat estuvo él al mando del ejército mexica, lo que ninguna fuente dice por razones obvias, ¿no? No sé cómo lo ves, Gerardo. Claro, no, por supuesto, doctor. Además, habría que pensar que ya con los españoles fuera de la ciudad de Tenochtitlan, Cuitláhuac se reveló como un gran organizador, como un gran tlacateca, como un comandante de gente, como un comandante Así de es. hombres. Y esto efectivamente, además, reforzado por una revuelta popular, doctor. O sea, por el apoyo de la gente del pueblo de Tenochtitlan. Una cosa que también me parece muy interesante de las que usted menciona en el libro es cómo tiene que nombrar Cuitláhuac a su hermano como, Matlatzincatzin, exacto, como, como Cihuacóatl. Chihuacoatl, ¿no? Así es muy importante también que quienes nos están escuchando, que viendo, sepan qué función cumplía el Cihuacóatl y cómo era importante también para los mexicas el nombramiento de estos personajes que acompañaban al Tlatoani, que no era un mando unipersonal ni monárquico como en Europa. Así es. Era, inclusive yo creo que era el segundo en mando, yo creo que había en México, Tenochtitlan, un mando bicéfalo. Es decir, que había un Tlatoani, representante del sol en la tierra y de Huitzilopochtli, y el Cihuacóatl, en este caso, que era el representante de la luna, de todos los elementos femeninos. En las fiestas, el Cihuacóatl se vestía de mujer serrana. Y en la ópera Cuitlahuatzin, lo vamos a ver con la ópera Cuitlahuatzin, que la cantata de Samuel Maines, ¿no? Que fue una obra de arte extraordinaria que pronto hablaremos de ella. Pero el Cihuacóatl era importantísimo, ¿eh? Entonces nombró a su hermano Matlatzincatzin, y precisamente fue él, después de la huida de los españoles, el 7 de julio, en la batalla de Otumba, Matlatzincatzin, que estuvo al mando de las tropas mexicas, no solamente mexicas, pero de los aliados, también de otomíes y de otras regiones, que iban a ganar la batalla de Otumba, ¿no? Y aquí el problema fue que gracias a la información que les dieron los tlaxcaltecas a los españoles, supieron cómo iban a derrotar a los mexicas, robándoles. Aquí vamos a compartir una imagen del Códice de Tlaxcala, del lienzo. El lienzo de Tlaxcala, sí. Que está, vamos a ver. Aquí, aquí lo que ven aquí en esta arriba de Cortés es precisamente el Tlahuizmatlaxopili, el estandarte mexica que cuando, digamos, lo arrebataban, pues todos se desmandaban, ¿no? Entonces aquí, pese a la superioridad, estaban ganando la batalla de Otumba, ¿no? Y supuestamente Cortés se acercó y robó este estandarte y huyeron, digamos, todos los aliados mexicas y mataron a Matlatzincatzin, el Cihuacóatl, hermano de Cuitláhuac. Aquí aprovecho para mostrar esta imagen del lienzo de Tlaxcala, que vemos a los españoles que salen aparentemente tranquilos, ¿no? Porque es un códice tlaxcalteca de los aliados de los españoles, no los ponen despavoridos. Pero aquí arriba, en la parte derecha, arriba, no sé si lo pueden ver aquí lo pueden ver, ¿no? Tenemos el glifo de la pata de venado que remite a Choloa,
que quiere decir huir en náhuatl, ¿no? Es la huida y es este árbol que está arriba, es el árbol de la noche triste. Y yo creo que el árbol de Popotla, y yo creo que los dos elementos, vemos el follaje muy bien, y el tronco, parece que el tronco son dos piaslis, ¿no? Popotla, acuérdense que Popotla es lugar de popotes, el popote, los popotes serán unos carrizos, ¿no? Y yo creo que este glifo del lienzo de Tlaxcala remite a la palabra Popotla, de donde estuvo el árbol de la noche triste que tenemos aquí, ¿no? El árbol de Popotla aquí estaría en el lienzo de Tlaxcala a la derecha con la pata de venado que remite a la palabra Choloa. Sí, Y efectivamente. yo creo Además, que eso es un... Sí, le iba a mencionar te escucho, Alfredo. le iba a mencionar que se nos está terminando el tiempo y yo no quisiera que terminara esta charla sin que nos hablara, habiendo visto la belleza estética del lienzo de Tlaxcala, acerca un poco de el último capítulo del libro, que son las manifestaciones artísticas en relación a la figura de Cuitláhuac, doctor. Bueno, aquí sí tendría que, no tengo los textos a la vista, pero me parece que Cuitláhuac después tuvo muchas resonancias, ¿no? Entonces hubo muchos textos que se hicieron, digamos, algunos que son poemas también de varios tipos, y yo creo que es muy interesante de ver, digamos, cómo, digamos, la imagen de Cuitláhuac, por mucho que la información genuinamente histórica sea escasa, digamos, dentro de la inspiración de los historiadores, de escritores diversos. Son muchos textos y sería un poco largo, digamos, evocarlos a todos. Yo quisiera terminar solamente con la última expresión, que precisamente es la obra de Samuel Maines, la cantata Cuitlahuatzin, que se va a presentar pronto, yo creo que en noviembre, si no hay problemas de pandemia en este caso, y una inspiración, digamos, muy interesante, ¿no? Yo he trabajado con Samuel, que hizo el libreto, que hizo la obra, con también una música extraordinaria de otro Samuel Seaman, y como, digamos, la asesoría histórica, y también tuve el gusto de traducir la obra de Samuel al náhuatl. Y tenemos entonces una ópera en náhuatl de Cuitlahuatzin, ¿no? Que será una cosa maravillosa para todos cuando podamos verla, porque, bueno, esta rememoración que se está realizando en estos tiempos de la figura de Cuitláhuac, traerlo a nuestra memoria, colocarlo en la memoria, también es una manera de destacar el papel trascendental que ha jugado esta parte de la ciudad que tradicionalmente en nuestro contexto es vilipendiada. Iztapalapa parece ser la imagen del fin del mundo. Y aquí estamos viendo cómo antes de la llegada de los españoles fue un eje del universo, un axis mundi. Y es algo que le quiero agradecer a nombre de los iztapalapenses, como orgulloso iztapalapense también, y leerle nada más a nuestra audiencia la dedicatoria que escribió usted del libro. No es bueno mi náhuatl, pero se los voy a leer en español. El doctor dedicó el libro a Cuitlahuatzin, señor de Iztapalapa, y Tatoani de México Tenochtitlan, quien todavía vive en el corazón de nuestra tierra. Pues de esta manera, doctor, yo nuevamente, a nombre del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Alcaldía de Iztapalapa, le doy las más infinitas gracias por este libro, por su interés por Cuitláhuac y por regalarnos este momento
de charla tan amena. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gerardo. Gracias a la Alcaldía de Iztapalapa y a todos los que conforman, digamos, este equipo extraordinario de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues entonces hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.